Hola, muy buenas. Primero pediros disculpas porque hacía mucho que no subíamos un vídeo. Ya veis que hemos cambiado de escenario, para los que nos seguís. Más que cambiar de escenario, lo hemos ampliado, porque el otro taller lo hemos dejado para el resto y este va a ser exclusivo de carpintería, porque si no la mezcla de polvo, serrín, con el láser, resinas, pinturas y demás, pues no era muy compatible. Todavía nos queda mucho trabajo. Tengo que hacer la presentación de este vídeo en la mesa, que tenemos instalada aquí la sierra, pero bueno. Bueno, vamos a lo que estamos. Hemos adquirido la sierra de marquetería Peugeot, lo tengo ahí apuntado, es el modelo 405 VE. Ahora vamos a ver todo, pero os digo las características. Tiene un consumo de 80 vatios, el ajuste de la mesa a 45 a izquierdas, tiene un bloqueo rápido de la tensión de la hoja de corte, velocidad variable, tiene un potenciómetro que de 500 a 1700 revoluciones por minuto. Función universal de fijación universal de las hojas. Voy a tener que poner las gafas, pero a esta distancia lo veo peor. Me las quito. Tiene una cajita ahí para almacenar las diferentes hojas que tengamos de trabajo. Aquí tenemos un kit. Tiene una luz LED que es flexible, la podemos orientar donde queramos, lo mismo que un soplador también. Sistema de sujeción de las piezas, para que no haga el rebote este y se nos vaya para arriba, pues tiene aquí para que haga tope, aunque yo creo que agarrándolo bien no tiene por qué. Tiene dos extensiones de mesa retráctiles, con lo cual podemos manejar piezas un poquito más grandes. Si esta es la mesa, sacamos en dos piezas, una por aquí y otra por aquí, y podemos trabajar piezas de mayor tamaño. Trae un kit de protección. Tenemos una lijadora de Peugeot que también nos trae, es un detalle y está curioso, está bien. Un kit de protección que incluye gafas y tapones para los oídos. Luego también sería recomendable, si vamos a trabajar un buen rato, pues una mascarilla, porque al fin y al cabo el serrín lo podemos respirar y no es bueno. Y luego incorpora una asa de transporte, no sé si lo veis por aquí, lo vamos a ver ahora. Sí, aquí, para transportar la sierra, que pesa aproximadamente 15 kilos. Bueno, vamos para allá. Ya hemos abierto la caja, no la hemos sacado, solamente la abrí para ver las instrucciones. Las instrucciones vienen con ilustraciones y es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo, ¿lo veis? Y luego además pues te viene en diferentes idiomas, francés, inglés, holandés, español, italiano, portugués. Bueno, y nos dice un poquito las características también, ¿no? Bueno. Seguridad de tapones, oídos, mascarillas, recomendaciones para el tema de la salud. Vale, pues no es que no traiga nada, es que venía aquí las instrucciones. Y ahora sí, mirad, este es el kit de protección, unas gafas y unos tapones. Esta es la pieza que nos comentaban antes, ¿vale? Que esto es para sujetar la pieza para que no se nos venga para arriba. Una manguera flexible, que es el soplador. Los tornilletos. Una hoja, dos hojas y llaves Allen. Vale, esto es lo que decía, para extender un poquito la mesa y cargar más, poder trabajar con piezas de mayor tamaño. Lo voy a bajar al suelo porque si no, no me llega el brazo. Voy a ver que no haya aquí nada en la caja. Vale, pues ya lo tenemos.
Después de ver varias opciones, nos decidimos por la de Peugeot porque la verdad, aunque muchas son similares, pues esta nos gustó y luego además tenemos la experiencia de la lijadora, que tenemos un vídeo por ahí. Y si me acuerdo en la edición del vídeo pondré el enlace de dicha lijadora. La verdad es que nos gustó. Vale, la luz LED, veis que es flexible, la podemos orientar para donde queramos. El soplador, que me imagino que irá aquí. La rosca, hay que entre bien. Ahí lo tenemos. La mesa, ahí estaría cero. Apretamos bien para que no se mueva. Ahí, ya está. Vale. El cable que tiene buena sección de cable. Vale. Os muestro por aquí. Esto es para poder ajustar la mesa en ángulo, que es a izquierdas. Aquí tenemos marcado, ¿vale? La aspiración, esto es muy importante. Aquí le podemos acoplar la aspiración y vamos a tener un ambiente más saludable. ¿Qué más os puedo mostrar por aquí? A ver, vale, nos queda para meter las extensiones, que es aquí. Encendemos y apagamos, y aquí la velocidad variable. Muy bien. Por este otro lado, aquí ya no tenemos nada más. El interruptor del LED está aquí. Esto es para apretar la hoja de sierra, que con esto aquí ya le damos más tensión y luego bloqueamos. ¿Cómo pasa? Ahí. Y eso. Despacito. Muy bien, y una vez hecho el bobo, seguimos. Trae aquí una cajita para poder meter nuestras sierras y tenerlas a mano. Y bueno, y ya poco más. Vale, esta pieza de aquí, que es de goma, esto de vez en cuando pues hay que limpiarlo y darle un poquito de grasa. Venga, pues la vamos a enchufar, vamos a hacer varias pruebas. Hemos traído varios materiales, MDF, luego le decimos el grosor, que no lo he medido. Pino macizo, contrachapado de 3 milímetros, pino macizo para hacer rodajas, contrachapado de 1 centímetro, y luego tendríamos por ahí de 5 milímetros, pero es que no sé dónde está. Entonces vamos a poner de 3 a 1 centímetro y ya está, sin problema. Vale, pues la voy a poner por aquí, así que el cable llegue bien aquí. Le voy a pasar por aquí para que no nos moleste el cable. Vale. Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa, voy a localizar, a ver si tengo algo más de material y empezamos a hacer unas pequeñas pruebas. Venga, hasta ahora. Vale, que antes de hacer las pruebas, me he olvidado poner los brazos extensores, que para
meter este, por ejemplo, de aquí, pues inclinamos la mesa, es mucho más fácil, ya tenemos acceso perfectamente. Lo metemos por los agujeritos y apretamos y ya está. Y este, apretamos la mesa. Y este, pues por aquí, por el centro, pues igual. Pues ya lo tenemos, vale. Este, para meterlo, pues quitamos esta pieza de aquí. Vale. Metemos la barrita. A ver, que no moleste, no sé si lo veis. Aquí tiene un orificio, un agujerito. Lo metemos por aquí. Y con esta tuerca pues ya podemos jugar con el ajuste de la altura. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner pegado, más para arriba, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos para arriba, que no, ahí, que no moleste. Y volvemos a apretar esta pieza. Claro, vamos a tener que quitar la hoja. Vamos a quitar la hoja, venga. Vale, ya sé cómo cambiar las hojas, es muy sencillo. No hace falta quitar esta tapa, ¿vale? Porque aquí, si veis, por esta rendija de aquí ya tenemos acceso a esa tuerca negra. Y luego sería por la parte de arriba a esta de aquí, de este otro lado. Lo voy a quitar, que tarda nada, en un momentito, para que tengáis mejor visión y lo podáis ver bien y no haya dudas. Ya digo, esto no es necesario, pero así lo veis mejor. Tiene este tornillito y este otro de aquí, y me imagino que con esto ya saldrá. Sí, nos está moviendo. Y así lo descubrimos y mira, pues es bueno. Así sabemos que luego para limpiar aquí el polvillo y todo esto, para hacer su mantenimiento, perfecto. Vale, pues lo que os digo, primero hay que soltar con la llave Allen un poquito aquí. Bueno, aunque estas que tienen pines no creo que haga falta. Vamos a soltar. Ya lo muestro. Lo importante es quitarle tensión a la hoja. ¿Cómo hacemos esto? Pues desenroscando así. Así le quitamos tensión y ya podemos jugar con ella. ¿Veis? Ya sale. Aquí, ya está. Ya lo saco de aquí abajo y ya está. Lo suyo también es quitar esta tapita de aquí arriba y así tenemos más acceso. ¿Veis lo que os digo? Tenemos dos tipos de hojas. Estos que tienen como un pin a cada lado, no sé si lo veis ahí. Entonces esto lo que hace es, lo metemos de abajo, lo metemos de arriba, le damos tensión y ya está. Y luego ya el tema del apriete son con otras hojas de este tipo. A ver si viene aquí. Mirad, aquí se ve. Aquí vienen con pin algunas hojas. Esta es para metal, no ferroso, aluminio. Esta para madera. Y estas no traen esos pines. Entonces eso sí hay que darle apriete con los dos tornillos, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir montando esto. Ahora sí, ponemos aquí esta pieza, que es para que no se nos suba la madera, no nos dé ese rebote. Con esto podemos jugar a izquierda o derecha un poquito, tiene juego, ¿vale? Entonces vamos a ver que quede bien ahí. Pues ahí estaría bien. Ya con esto pues podemos subir o bajar. Ahí lo queremos, apretamos y ya lo tenemos. Más alto, ahí. Y luego esto lo mismo. Este, si queremos apretar más, trae una tuerca, un tornillo, lo apretaremos más para que si lo queremos ahí, pues que se quedase. Yo lo tengo flojo porque si lo que quiero es que me proteja un poquito del polvo y los dedos, pues ahí valdría y solamente jugaría con altura. Vale, ahora para poner la hoja, pues vamos a instalar esta misma. Vale, tenéis que fijaros, no sé si lo veis bien ahí,
A ver, mejor un fondo blanco. Aquí. La hoja va así, los dientes mirando para abajo. ¿Así veis que van para arriba? No, tiene que ser los dientes mirando hacia abajo. Entonces, lo metemos, mira, por aquí, voy a dar más luz, ahí, ¿veis? Lo metemos aquí y ya la tengo cogida ahí arriba, tiro para arriba y ahora aquí pues lo mismo, la meto ahí. Me ha entrado. Ay. A ver, necesito. Ya está, para empujarlo. Ahí estaría. Vale, ya está. Ahora lo que hay que hacer es darle tensión. Le vamos a dar tensión, bueno, ponemos la tapita esta, así. Y así, ya lo tendríamos. Ahora le damos tensión, lo que hacemos es apretar, ahí ya va sonando, ¿veis? Como una guitarrilla. Si lo ponemos muy fuerte, pues, y bloqueamos, no, ha pasado. No, yo creo que está demasiado. Una vuelta menos. Ahí yo creo. Vale, eso será con la experiencia, pues ver. Si le damos mucha tensión, pues seguramente cuando le metamos una madera un poco dura o hagamos un giro, pues se nos parta. Entonces eso hay que buscar un poquito que tenga un poquito de juego. Fíjate que a lo mejor un pelín más flojo. Vamos a darle una vuelta menos. Ahí yo creo. Vale, pues yo creo que ya sí lo tenemos. Me falta por decir una cosa. Por ejemplo, si queremos utilizar los brazos extensores, llegan hasta aquí. Vale, hay un momento en que hace tope. Pero para no tener este percance... Uy, se me ha salido. Si os dais cuenta aquí, tiene unos agujeritos que es para meter estos 4 tornillos. Y así nunca se nos va a salir. Yo no los voy a poner, porque ya digo que lo sacas así, ahí ya casi prácticamente hace tope. Entonces no tendríamos este problema. Entonces lo sacamos un poquito con cuidado y apretaríamos. Y ya está. Esos tornillos es para que, pues, lo que he dicho, ¿no? Para que no tengamos este incidente, porque se me ha salido. Creo que, vamos, para mí no es necesario, así que no los voy a poner. Aquí volvemos a apretar. Esto de aquí así. Y ya está. Ve, por ejemplo, estos tornillos de aquí, que son de apriete, tanto este como el del otro lado, no los he hecho, y esto no creo que le salga, vamos, porque está cogido aquí y tiene el juego de arriba y de abajo. Esto es para cuando no tienen los pines estos y podamos apretarlo, que va con apriete. Vale, voy a poner un momentín esto. Ahí. Y cada 4 horas de trabajo aconsejan quitar esto, aspirar o soplar con una pistola de aire y luego darle un poquito de aceite. Se me ha olvidado también comentar que trae unas patas, 4 patas de goma para el tema de las vibraciones. Si es verdad que me he visto muchas marcas, máquinas de estas, todas al final, pues lógicamente vibran. Se trata de minimizar un poco las vibraciones con unas patas de goma que tiene aquí instaladas, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos montado. Voy a apretar ya del todo esto. He visto que es sencillo cambiar de hojas, ¿vale? Me tengo que ver las instrucciones porque es que nunca hemos tenido una máquina de estas. Así que sin experiencia vamos a ver ahora qué tal nos manejamos. Venga, vamos para allá. Ponemos el soplador, que por cierto, a ver.
corte limpio. Muy bien. Con un corte limpio también. ¿Veis? Si no lo agarramos bien, tiende a subirse la madera, a dar como botes. Por eso el tema de... la pieza está metálica para que no haga el rebote. Sujetando bien la pieza no hay problema. Con el corte. Corte limpio. Lo voy a encender. ¿Lo veis? Sopla, ¿eh? Vale. Vale. Ya nos hemos cerciorado de que los dientes estén para abajo y esta, como no tiene pines, pues hay que darle apriete. Lo ponemos por aquí. Mira, asómate que lo vean bien. ¿Vale? Ahí la echamos bien atrás y una vez que la tenemos aquí, apretamos. Ahí está cogida. Luego de esta forma lo voy a volver a apretar más. Y ahora con esta en este otro lado pues igual. Ahí. Vale, lo apretamos bien. Aquí. Le damos tensión. Lo me pasa un poquito menos. Como esté muy fino, pues será más... pues tendrá más facilidad de que parta. Vamos a probar ahí. Vale, esta es la que hemos cogido. Pues ha sido la tercera. Entran 12 hojas. Tiene un largo de 127. Vale, y TPIs. Los TPIs, que lo sepáis, cuando compréis hojas de estas, os viene aquí TPIs. Viene en inglés, son dientes por pulgada, ¿vale? El número de dientes que tiene por pulgada, joder. 48. Vale. Vamos a intentar cortar esto así en plan curvo.
con esta hoja fina, con este pelo fino, vamos para allá. La verdad es que casi no deja... Perdón. Encaja perfectamente. Esto para hacer puzzles o cositas de estas, perfecto. Al ser la hoja finita, pues no dejaría, por ejemplo, como otras hojas, un hueco así. Esto queda perfectamente pegado y no se nota nada. Que no se nota absolutamente nada, solo juntas y queda perfecto. Me ha gustado. Voy a darle un giro más cerrado, a ver si puedo. Vale. Y ahora ya por último lo que vamos a hacer es cambiar otra vez la hoja. Vamos a poner a una de madera para hacer un corte recto y vamos a probar el tema de la inclinación de la mesa, ¿vale? Lo vamos a hacer un corte a cuadra, a 45 grados. 45, 45, 90. A ver qué tal queda. Bajamos. Y nos fijamos que esté a 45. A ver, porque es que no hace nada. Ha pasado. Ahí. Vente para acá, vale. Para ahí. Supuestamente está a 45. Voy a quitar esto para que lo veáis bien. Y ahí lo veis. Joder. Pues perfecto. A ver si consigo. Ahí. Perfecto. A 45 grados. A 90, perdón. 45 y 45, 90. Vale. Luego quiero mostrar, no te vayas. ¿Veréis? Por ejemplo, esto. El serrín que se acumula aquí, no hemos manejado, no hemos puesto la aspiración, que es una de las cosas buenas que tienen las herramientas de Peugeot. Entonces queda aquí acumulado esto. Yo, por ejemplo, a mí nos gusta mucho cuidar todas las herramientas y maquinarias y demás, entonces lo suyo no hemos puesto el aspirador y ya aquí enganchado, que además entra perfectamente. Ahí. Sí, y este es un aspirador además que cuando encendemos la sierra se acciona el aspirador. No lo hemos puesto porque sí, por el ruido y demás. Y aparte iban a ser 4 cortes, tampoco me he puesto las protecciones de ruido, la verdad que para mí no hace falta. Las gafas sí es aconsejable, sobre todo
Con madera, bueno, no, yo no lo voy a usar. Pero por ejemplo con metales sí, porque una pequeña astilla de metal, cuidadito. ¿Y qué era el otro? Mascarilla, si trabajamos para hacer 4 cortes, como ahora, pues tampoco. Pero si vamos a trabajar, pues una mascarilla, además una mascarilla antipolvo de estas, que no me acuerdo de FP2 o no sé qué, con filtros y demás, es lo suyo. Vale, voy a aspirar esto. Vale, yo creo que ya lo hemos visto todo. Bueno, para 4 cortes que no hemos trabajado con ella, no veréis trabajar con ella. Se va a quedar aquí en el taller este de la carpintería. Y bueno, lo único que no me gusta, pero yo creo que todas, porque me he visto muchos vídeos, foros y demás, es que yo creo que todas, el tema este. Vale, ahora no vibra tanto. Hay un momento en el que la vibración es, para trabajar un poquito, bueno, pero ahora mejor. Ahí por ejemplo, hay que buscar las revoluciones para revoluciones lentas, pues en vez de ahí vibra, pues un poquito menos. A toda velocidad, pues ahora va bien. Bueno, es lo único que veo, pero yo creo que lo tienen todas. Lo que sí que me ha gustado, el interruptor y para manejarlo aquí cerca, hay otras que lo tienen por aquí, entonces quieres parar el trabajo y tienes que alentar buscando el interruptor. El tema de aspiración me parece bastante importante, el soplado también, el tema de la luz LED, pues hombre, aunque tengamos luz aquí para trabajar con luz en la zona de trabajo, me parece perfecto. No sé, yo la veo bastante bien. A lo mejor se podría mejorar el tema de las vibraciones, pero claro, es que es difícil porque oscila así para arriba para abajo, es que yo creo que es prácticamente imposible que esto no vibre. Ya os digo que he visto todas, prácticamente todas, la mayoría de las marcas, y todas vibran. Pero es lógico, mirar el mecanismo, ven, vale. Claro, es que esto va haciendo así para arriba para abajo y es imposible que esto no vibre. Mira, así despacito. ¿No recuerda algo a la máquina de coser, verdad? Sí. Vale. Lo único, acordaros, mantenimiento, pues meterle la aspiración, y a pesar de que le metamos la aspiración, pues esto es prácticamente, para mí es vital. Las herramientas, todas las que compramos tienen aspiración. Yo creo que todas o casi todas las que tenemos tienen aspiración. Y a pesar de eso, luego las limpiamos por dentro cada X tiempo, y aquí el tema este del engrasado, ¿vale? Esto imagino que girará, No. Debe llevar ahí un mecanismo que chupa el aceite. Vale. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la sierra de marquetería de Peugeot. Está chula, nos ha gustado. Lo siguiente que vamos a comprar es una regruesadora. Nos queremos hacer con una regruesadora, y también le hemos echado el ojo a una que tiene Peugeot. Además que trae una base ya así para no estar agachándonos, para que coja esta altura así, y será la siguiente adquisición que metamos aquí en la carpintería. Bueno, cualquier duda o si nos hemos dejado algo y demás, pues nos decís. De todas formas, ahora cuando edite el vídeo, si veo que me he dejado algo, pues lo pondremos, ¿vale? Bueno, pues un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.